ganadero ha tendido muchas veces a hacer o lo que quiere o lo que cierto sector del comercio le indica. Lo importante que el ganadero tiene que aprender a ver, es que históricamente no lo ha hecho, es a tratar de leer el mercado, ver hacia dónde va los mercados internacionales. Ya no se puede con el nuevo mundo globalizado pensar que yo produzco lo que los carniceros o lo que el carnicero de mi barrio quiera y con eso yo estoy bien. La tendencia de la carne va hacia un punto en específico. Yo me acuerdo perfectamente cuando nosotros decíamos que aquí no se podía pagar por calidad y el carnicero decía, a mí no me valoran la carne por calidad. Y de un tiempo para acá nos dimos cuenta que entonces gente que pagaba por calidad o que utilizaba animales de lo que tipifica la industria como calidad empezaron a insertarse en el mercado. Hoy vemos los mataderos, hoy vemos las grandes corporaciones tratando de abrir líneas, parrillera, gente que interesa por cortes de mejor calidad y sin duda alguna hacia eso va a ir. Vemos muchas de las compañías sacando ya cortes empacados al vacío, madurados de calidad. ¿Cuál es la queja real que hemos tenido del comercio en general? Que la carne costarricense, o por qué se da el resultado, cuál es la explicación del incremento acelerado en las importaciones de carne de países vecinos en Costa Rica. La queja es, la carne nacional no tiene la misma estabilidad, no tiene la misma uniformidad en cuanto a calidad y tamaño. Y eso al comercio, al mercado final, por completo le desestabiliza el sistema. Que una punta de solomo hoy sea así, que mañana sea así, que mañana sea así, no le sirve a nadie, porque no puedes estandarizar y ponerle un precio que cubra los costos y que satisfaga al mercado. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que vienen todos estos sistemas a uniformizar. Y parte de eso es controlando o nivelando, igualando con el peso o con los estándares que usa la industria. Costa Rica históricamente, y yo sé que en esto muchos no están de acuerdo conmigo, históricamente Costa Rica sigue sacrificando y produciendo toros de muchísimo peso. Eso lo único que hace es restarnos eficiencia con el resto del mundo, con el resto de los mercados. Son pocos los países donde los ganaderos siguen sacando los toretes de 600, 700 kilos de peso final. Los toretes deben sacrificarse con pesos mucho menores para que el sistema de engorde sea eficiente. El problema es que no lo miden como un proceso con eficiencias. ¿A qué me refiero con esto? Es la relación de cuánto come un toro por día y cuánto gana. Los toros grandes, en el consumo de un toro come para dos razones. La primera, para mantenimiento, y la segunda para producción. A un toro más grande, mayor costo de mantenimiento. Entonces de la dieta total queda menos proporción para producción. ¿Me entienden? Se gasta más, es más costoso metabólicamente hablando mantener un toro grande que un toro pequeño. Por esta razón, los feedlots o estabulados a nivel internacional meten los animales de mucho menos peso, pero también los sacrifican con mucho menos peso. Un peso máximo de matanza que yo creo que debería ser el adecuado, muy humildemente, es unos 550 kilogramos de peso vivo. Arriba de eso duramos mucho, se nos extienden mucho los días en corral y los costos, no somos el país con los costos más baratos. Ahora bien, utilizando las razas adecuadas, los cruces adecuados, podemos lograr que metiendo toros de 350, 370 kilos a 550 kilos nos salgan bien terminados. Pero ¿qué es bien terminado? No es lo que a usted le gusta como ganadero, que quiero ver mi toro reventado, no. Es bien terminado es la eficiencia, donde la curva de ganancia del toro ya él depositó lo que era, lleva un buen terminado, lleva una buena proporción de músculo, de carne, va a ser una carne gustosa, con buen rendimiento y me es eficiente como productor. De eso se trata. No podemos hablar de qué es lo que usted a ojo quiere que le guste, es lo que los números demuestran que les gusta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es donde entramos en toda esta revolución de empezar a pensar en consumos de materia seca, en dietas bien balanceadas, en sistemas de pastoreo suplementado o sistemas de feedlot como estos.
donde lo que el ganadero empieza a hacer es en menos área y con un control más estricto de las dietas y de las pasturas, poder predecir mejor, estimar mejor cuál va a ser la ganancia diaria de peso de los animales. ¿Okay? Bajo los dos sistemas se puede hacer. En un sistema hay costos más altos, en el otro sistema hay costos más bajos, en un sistema se tiene mejor control de lo que pasa y de todas las variables, y en el otro menos sistema. En todo caso, lo que se necesita es mucha disciplina, mucha seriedad y mucha toma de datos, mucho control para tomar decisiones. Básicamente esos son los datos que yo pienso que el ganadero debe tener en cuenta a la hora de tratar de redireccionar hacia dónde es que va a tomar. Con base en esa información, en esos análisis, es que el ganadero dice, ok, ¿hacia qué mercado voy? Mercados hay infinitos, hay carne de baja grasa, hay carne sabrosa de alta grasa que no va a ser tan saludable como la de baja grasa, pero es una carne aceptable y usted puede regular su dieta. Va a haber carne convencional y puede haber carne natural, sin uso de moléculas químicas. Okay. No, ninguno está bueno ni ninguno está mal, todos son nichos de mercado especiales donde se va a dirigir un mercado, donde se va a dirigir un sistema de producción. Lo importante en todos estos sistemas es que nosotros tengamos presente que el que se vaya a hacer bien, se vaya a medir. Cuando hace un feedlot, ¿cuántos metros cuadrados por animal por día? ¿A qué altura debe ir la sombra? ¿Cuántos metros cuadrados de sombra por animal por día? ¿Cómo eso afecta? ¿En qué dirección debe ir la sombra? ¿Dónde sale el sol y dónde se mete el sol? Los bebederos, ¿de qué tamaño son? En centímetros lineales por toro por día. ¿Qué profundidad debe tener un bebedero? ¿Cuánto es el consumo de agua estimada por toro por día? ¿Cómo se logra un buen acabado? ¿Con qué niveles de almidón? ¿Con qué niveles de grano por ende? ¿Cuáles son los niveles de proteína? ¿En qué punto la proteína debe ser una proteína más balanceada en cuanto a sus fracciones de aprovechamiento ruminal y sobrepaso? ¿Y a qué edad del animal los valores pueden ser de proteína más solo de aprovechamiento ruminal? Entonces puedo abaratar las dietas usando otros recursos. Son esa serie de detalles que tal vez otras industrias como la avicultura, como la porcicultura, inclusive la ganadería de leche, está muy entrenada, pero la ganadería de carne se ha quedado un poco rezagada y ya es hora, si queremos seguir compitiendo, si queremos poder mandar a Europa, mandar a China, mandar a otros mercados, hasta inclusive no mandar a ningún lado, comer acá, pero que no nos metan carne de afuera, el ganadero va a tener que empezar a introducirse en estas tendencias y a pensar en este tipo de cosas que antes no tenía en cuenta para poder participar del mercado. Si no, avecino, José, muy sinceramente, y no siendo alarmante ni hablando nada, que si no tomamos eso en cuenta, muy probablemente en pocos años la carne que se consume en Costa Rica va a ser carne de otros países y no de acá. Tenemos que ver las oportunidades, tenemos que ver las amenazas, los riesgos que están pasando y verlo como oportunidades y empezar ya a tomar en cuenta la posibilidad de empezar a experimentar carnes de mejor calidad. Comprar terneros, empezar a entender que me van a pagar mejor por terneros o por toretes que lleguen hasta 4 dientes con músculo 2. ¿Qué es músculo 1? ¿Qué es músculo 2? Músculo 3, músculo 4, cosas que el ganadero ha tenido siempre al aire. Por fuerza ya van a empezar a tomar importancia, ¿cierto? Calificación de las canales, conformación de esa carne, características, terminado de esa carne, la dentadura, otras medidas más que dan también indicador de la ternaza o de la edad de los animales, como es ciertas partes de las costillas, donde hay cierta deposición cálcica o todavía cartílago que están totalmente correlacionadas con calidad de la carne.